Etimológicamente, filosofía es una palabra griega que proviene de dos vocablos, philos, que es amor, y sofía, que es sabiduría, es decir, amor a la sabiduría, al conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y efectos sobre la naturaleza. Es un saber sobre el saber y sobre el ser humano capaz de producirlo. En efecto, la filosofía siempre se preguntará por sí misma, aun sabiendo que tal pregunta no puede ser respondida de una vez y para siempre. Así, la polémica y la controversia generada entre los filósofos sobre ¿qué es la filosofía? Señala algo sobre su naturaleza, el carácter cuestionador y cuestionable. Con la pregunta por su naturaleza, la filosofía hace emerger a la interrogación problematizadora, propias de su tarea, una y otra vez. Porque a pesar de la imposibilidad de ser respondida, la filosofía siempre se preguntará, ¿qué es la filosofía? En tanto, este carácter cuestionador, polémico y problemático de la pregunta enseña y señala el camino de la filosofía, un camino que está más ligado al cuestionamiento que a la certeza, al debate que a la aceptación. Por lo tanto, la crítica se vuelve un reconocimiento de límites y limitaciones, de señalamiento de las condiciones, de posibilidades de saberes y prácticas. Esta tensión de la filosofía con la realidad se manifiesta en particular en aquellos factores que son representados como verdades eternas, fijas e inmutables, allí donde hay formas de pensar predominantes, valores impuestos o prácticas llevadas a cabo irreflexivamente. Como pensamiento y tarea crítica, es un intento por introducir el cuestionamiento y la reflexión problematizadora, la consideración racional y la conciencia crítica en los diversos ámbitos de la experiencia. A continuación, se dará una breve comparación entre modernidad y posmodernidad. A partir de los siglos XV y XVI, el ámbito social comenzó a experimentar un gradual proceso de secularización y la actividad del hombre empezó a pensarse y justificarse con criterios independientes de los divinos. Podemos sostener que el cambio hacia la modernidad se dio en diversos ámbitos. Si tomamos como eje los acontecimientos históricos, políticos y económicos, podemos remarcar como hitos de esta época tanto la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453 como la expansión ultramarina europea que implicó la conquista de nuevos territorios y la consecuente expansión económica del Viejo Mundo. Todo el período está marcado por un ascenso constante en todos los países europeos de la burguesía. En todas partes es su capital el criterio que sitúa a los individuos dentro o fuera de ella. La escuela, en su moderna acepción, emergió en los siglos XV y XVI sobre la base de instituciones educativas medievales, y la Reforma protestante ayudó al desarrollo de la didáctica como método para educar a públicos masivos en una nueva concepción del mundo. En este punto, es válido señalar que Comenio es considerado el padre de la didáctica y que su lema es educar todo a todos. La modernidad ilustrada se representará como un proyecto educativo, político y cultural, cuyo objetivo será la formación de un nuevo ciudadano bajo el lema Fraternidad, Libertad e Igualdad. La educación es la responsable de proporcionar un método que permita desarrollar la razón y generar sujetos libres y promotores de este nuevo orden social encaminado hacia el progreso de la humanidad. Friedrich Nietzsche critica la modernidad por su antinaturalidad, por su oposición a la vida, por condenar los instintos y por constituir una evasión del mundo real de las condiciones concretas de existencia. A mediados de los 70 comenzó a desarrollarse una corriente de pensamiento crítico respecto de las formas de construcción cultural. Los conceptos de inconsciente e interpretación de Freud fueron centrales para poner en cuestión la razón ilustrada. Es así como el psicoanálisis postula que son los hechos de la vida cotidiana los que obligan a reconocer la eficacia de los pensamientos inconscientes y que la conciencia no es algo absolutamente visible, transparente y compacta, sino que discurre en las sombras del inconsciente. Por parte, Nietzsche afirma que toda la filosofía se vuelve interpretación, tomando aquí un rol central la relación oculto-mostrado que opera en el aumento de la potencia creativa del sujeto y la restauración de la fuerza.
Nietzsche comparte con Freud la idea de que el hombre puede ampliar su campo de conciencia, vivir mejor y finalmente ser un poco más libre y, de ser posible, un poco más feliz. Los tres filósofos de la sospecha, la interpretación es siempre incompleta, recortada. La modernidad se había gestado en las ciudades comerciales de la Baja Edad Media, en las que se había desarrollado el capitalismo y surgido una nueva clase social, la burguesía. La modernidad va a elaborar una concepción más bien antropocéntrica, menos religiosa, más profana, para la cual la auténtica vida es terrenal y el cuerpo recupera su lugar al lado del alma. En la crisis de la concepción medieval del mundo se cuestionan las grandes autoridades medievales, la Biblia, la Iglesia y Aristóteles. Como contrapartida, con el desarrollo científico, los tiempos modernos darán progresivamente más importancia a la observación y a la experimentación que cualquier autoridad. El conjunto de sucesos lleva a una crisis de la concepción medieval del mundo centrada en Dios y en considerar al ser humano una criatura trascendente cuyo auténtico destino es la salvación de su alma. Las sociedades industriales se habían desarrollado sobre la base del modelo taylorista de producción en grandes series, la línea de montaje que tan fácilmente se asocia con la producción de los sólidos Forte y que en su momento satirizara Chaplin en tiempos modernos. Proyecto cultural, la modernidad se la denomina la reforma, la contrarreforma y la enciclopedia, fenómenos que abrieron el camino al proyecto moderno ilustrado. En el mismo momento se asigna una tarea de control y disciplinamiento político que acababa escondiendo y deformando la dimensión cultural. Bajo el lema Orden y Progreso se consolidó el proyecto político de la modernidad y de ser un instrumento de liberación del hombre se convirtió en un elemento que promueve la enajenación de la razón humana. La modernidad había significado la emancipación del individuo del sometimiento al medio familiar o social. Desde la Reforma Protestante y la constitución del sujeto cartesiano, la consideración por el individuo y el respeto de sus derechos no habían hecho más que aumentar. En la modernidad se exaltaba el ahorro. La crisis del individuo constituido en los tiempos modernos es aprovechada para revitalizar concepciones orientalistas de tipo holístico y naturalista. Según ellas, la armonía del hombre con la naturaleza se lograría a través de una suerte de disolución del individuo en los cosmos. Ya no habría que proponerse dominar la naturaleza, sino más bien insertarse en ella como un ente más para vivir en paz con los otros hombres, las otras especies vivas y en equilibrio con todo el medio ambiente. La ciencia para el positivismo se apoya en una metodología general de tipo inductivista. Los hechos son conocidos por la observación y la experimentación. No hay conocimientos a priori. Por vía inductiva se pueden llegar a establecer leyes que no explican los fenómenos, sino que describen las regularidades observables en ellos. La ciencia tiene un carácter instrumental. Es valiosa porque sirve a la técnica y a la industria. La ciencia se ordena en una jerarquía que tiene en su base a la ciencia más general, menos compleja, y que ha alcanzado en primer término el estado positivo, la matemática. De Descartes hasta Marx, la idea de modernidad surgida con la lucha política y el desarrollo científico-tecnológico modelaron el mundo en el que vivimos. El
los años 70, Alain Touraine escribe un libro titulado La sociedad postindustrial, con especial referencia a la arquitectura. Pero, en 1979, es el libro de Jean Francois, La condición posmoderna, donde se sostiene la hipótesis de que el saber cambia de estatuto al mismo tiempo que las sociedades entran en la llamada edad postindustrial y las culturas en la edad posmoderna. Por lo tanto, sería la cultura la que correspondería a las sociedades postindustriales, también llamadas capitalismo tardío, desarrollada en los países capitalistas avanzados luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Se caracteriza por un notable desarrollo de las fuerzas productivas a través de la automatización y la cibernética, que produciría una enorme riqueza material y una profunda modificación en la composición. Un mundo de sistema, quien se convierte en la única realidad objeto de teorización y en consecuencia de conocimiento científico. La realidad es una, los sistemas, por lo que su abordaje a través de la razón es también única. El hombre deja de existir y en consecuencia deja de ser objeto de conocimiento. La educación dentro de este contexto se acoge al posibilismo materialista de la ciencia y se presenta como objeto de conocimiento racional, siguiendo para ello los mismos principios y las leyes de la ciencia. La teoría de la educación ha utilizado la teoría de los sistemas como instrumento para desarrollar un discurso materialista, lo que ha conllevado a plantear el enfoque de sistemas como contexto epistemológico y de apoyatura al paradigma tecnológico de la educación. De esta forma, la educación desde la tecnología se apoya en una epistemología que a su vez juega un papel tecnológico. Los sistemas como instrumento de tecnología conceptual que posibilitan el estudio de la propia educación. Será además la tecnología la que cambie la práctica educativa. La posmodernidad no sería un proyecto o una idea más, por el contrario, sería lo que queda de la clausura de las ideologías. De ahí la condición posmoderna, para indicar que se trata de un estado de cosas en el que vive el hombre contemporáneo. Según Díaz Barriga, la crítica posmoderna sostiene que los medios de comunicación en la actualidad juegan un papel de gran importancia. Así, se confunde información con conocimiento, y lo público se vuelve privado, mientras que lo privado se torna público. Se modifica el estatus del saber, mientras que los aspectos de la tecnologización del conocimiento intervienen en las relaciones productoras y posmodernidad considerada la época de los desencantos, del fin de las utopías, de la ausencia de los grandes proyectos que descansaban en la idea del progreso. La sociedad posmoderna es la era del vacío en la que los sucesos y las personas pasan y se deslizan, en las que no hay ídolos ni tabúes definidos. En la sociedad posmoderna no hay lugar para la revolución ni para fuertes compromisos políticos. La sociedad es como es y la idea de cambiarla radicalmente no se le ocurre a nadie. Desde el proyecto posmoderno se cuestiona el concepto de historia lineal y progresiva, tal como lo concibió la modernidad, los grandes relatos y las verdades únicas, así como también los límites políticos y sociales del programa moderno. Para algunos intelectuales, la posmodernidad es el abandono de la época de la razón, mientras que para otros se trata de la crítica a ultranza que remite a posiciones de tinte individualista y utópico.
La sociedad postindustrial, en líneas de producción y de comercialización, requieren actualización e innovación constante, decisiones rápidas y descentralizadas, incompatibles con los regímenes fuertemente burocráticos. La decadencia de estos regímenes, a finales de los años 80, puede explicarse como el resultado de no haberse adaptado a las condiciones de la época postindustrial. Estos cambios en lo económico han significado una modificación importante en varios órdenes y, en particular, han implicado nuevas demandas al sistema educativo, ya que la producción necesita a un trabajador que tenga una buena formación general, que le permita adaptarse a las nuevas tecnologías a lo largo de su vida productiva, y la comercialización requiere de un empleado mucho más. En la cultura posmoderna se acentúa el individualismo, hasta el nivel del egoísmo. Al individualismo lo acompaña la ausencia de la trascendencia, ya no solo en un sentido religioso producto de la desacralización de la modernidad, sino también desaparece la trascendencia. El sujeto posmoderno se autoconcibe como un individuo constituido por un cuerpo con necesidades que deben ser satisfechas constantemente. Este individuo, aunque establezca vínculos con otros semejantes, se halla fundamentalmente solo, entre otros individuos que persiguen su propia satisfacción. Por lo que, el sujeto posmoderno se halla muy lejos de aquel sujeto que hacía de la conciencia y del cultivo forzado de una persona su mayor orgullo. Lipovetsky habla de una revolución individualista que ha arrasado con instituciones, valores y virtudes que habían surgido en la edad democrática autoritaria, y triunfa en cambio el libre despliegue de la personalidad íntima, con el derecho a la expresión sin límites y a vivir una sexualidad en la que ya no hay tabúes. Además, da cuenta de la existencia de dos caras del proceso de personalización: una, limpia u operativa, que consiste en todos los procedimientos fluidos y desestandarizados que las sociedades avanzadas ponen a disposición de sus miembros para las acciones de ciudadanos clientes. La otra cara del mismo proceso, a la que se puede llamar salvaje o paralela, se origina en la voluntad de autonomía y de particularización de los grupos e individuos, feministas, neofeministas, de amigos de video, de minorías étnicas. Desde las ideas de posmodernidad no solo se cuestionan los valores estéticos y éticos, el individuo y el valor de las grandes ideologías, sino también el papel y el lugar de las ciencias en las nuevas condiciones. La actitud posmodernista es la aceptación de la ciencia, validada por sus aplicaciones tecnológicas, pero despojada de los ideales de la verdad y el progreso. Vale la pena hacer notar que la crisis afecta a los relatos de la modernidad y del papel que ésta le había asignado a la ciencia, pero no a los conocimientos científicos que se desarrollan en todas las direcciones. Así, la crítica posmodernista de la ciencia, aunque termina con cierto cientificismo, que había reducido todo conocimiento a conocimiento científico. Debate modernidad-posmodernidad invita a tomar partido por alguno de sus extremos, o bien una defensa a ultranza de los ideales de la modernidad, o bien una acotación entusiasta de las condiciones de existencia posmoderna. Sin embargo, es difícil mantener cualquiera de los ideales modernos sin hacerse cargo del acontecido históricamente al tratar de llevarlos a la práctica. Aceptar entusiastamente las condiciones de existencia posmoderna parece contradictorio de por sí. No hay demasiado lugar para el entusiasmo desde las perspectivas posmodernas. El debate modernidad-posmodernidad sirve para entender buena parte de las mutaciones sociales cotidianas del mundo de la política hasta la moda del vestir, que se dan en otros términos a partir de otras realidades en estas latitudes. Tanto, desde nuestro punto de vista, la filosofía nos invita a replantearnos la naturaleza de las preguntas, las verdades de las respuestas, a cuestionar la realidad presentada como obvia. Desde el abordaje de estas corrientes filosóficas pudimos reflexionar sobre dos cuestiones clave de la historia: la modernidad y la posmodernidad, comprendiendo las transformaciones de las múltiples dimensiones de la vida humana.